estamos ampliando lo que está sucediendo en el país vecino Ecuador, acá en Latinoamérica. Protestas sociales que llevan 10 días por parte de grupos indígenas que las promueven. Vamos a hablar a esta hora con Napoleón Santamaría, es abogado y analista político y se conecta con nosotros para profundizar sobre este tema. Buenos días, un placer que nos acompañe. Saludos, José Enrique, y saludos a través de Globovisión a todos los queridos amigos que nos dispensan con su amable atención. Gracias por atendernos. Quisiéramos saber qué implicaciones tienen estas movilizaciones sociales por parte de grupos indígenas. ¿Son legítimas estas demandas? A ver, yo creo que mandemos bien claro el mensaje. Problema. Muchos sectores de la sociedad, no solo el indigenado, nuestro sector campesino, nuestra clase obrera, nuestra clase media, etcétera, reclaman justamente reivindicaciones en lo social. Sí, el Ecuador tiene un serio problema de desempleo. 6 de cada 10 personas no tienen empleo pleno. Tenemos un grave problema de desnutrición infantil, casi 3 millones de personas que están en pobreza y extrema pobreza. Tenemos un problema de que nuestros jóvenes no pueden acceder a la universidad. Cerca de 90,000 jóvenes no logran acceder todos los años a la universidad. Y así es un cúmulo de problemas que son, creo que regla general de América Latina. Muy bien. Entonces, ahí está el problema. El problema puede solucionarse con una carta, como es el pedido del movimiento indígena, y la respuesta es no. El problema es agudo, es ácido, significa o implica una construcción o un elaborado a largo plazo con instituciones fortalecidas, con políticas públicas, con asignación de recursos y una cantidad de tareas que, si lo hacemos responsablemente, el país sí puede salir adelante. Pero si es que lo hacemos populistamente y quizá violentamente, como lo está haciendo algunos sectores del movimiento indígena, esto no va a terminar en algo positivo para el país, sino todo lo contrario. Se están creando unos resentimientos sociales muy fuertes entre el sector mestizo del Ecuador y el sector indígena del país. ¿Cuáles son algunos antecedentes que tiene esta agrupación indígena conocida como CONAIE en la actuación que tuvieron en años anteriores, sobre todo también con las explicaciones que hubo por parte de ellos en el derrocamiento de varios gobiernos? Es decir, ¿no es una práctica nueva que estén haciendo en este momento? Miren, nosotros ya, el Ecuador ha tenido ya esa incultura de no respetar la democracia. Y hace tiempo atrás el movimiento indígena y muchos más también tomaron las calles de la capital, de Quito me refiero, y depusieron al presidente Bucaram, y luego lo hicieron lo mismo con el presidente Maguad, años posteriores con el presidente Gutiérrez. El año anterior, en el 2019, hace 2 años, casi llega a suceder lo mismo con el expresidente Lenín Moreno. Y 2 años después, lo mismo sucede con el presidente actual, con el presidente Lasso. Es decir, es un movimiento que ha construido durante muchos años este sistema de chantaje, de oportunismo, de estas reivindicaciones vacuas, y porque el resultado es que hemos pasado 20 años con estas, entre comillas, reivindicaciones, y el movimiento indígena no ha mejorado. Sus sistemas de producción campesina no han mejorado. Sus sistemas de asociación o de enroque entre sus pequeñas chacras o producción o tareaje, etcétera, no ha mejorado. No ha mejorado su sistema de comercialización, no han perfeccionado sus sistemas de distribución, de guardado de frío, etc. Sigue siendo una actividad agrícola o pecuaria muy precaria. Ojalá y tuviéramos un movimiento como la CONAIE que se dedique a fomentar, a incentivar, a hacer crecer a nuestro sector indigenado y desde luego nuestros campos, que por cierto son muy fértiles. Pero no, tenemos ahí de alguna manera un óbice para que nuestros hermanos indígenas salgan adelante, porque son la misma dirigencia de esta CONAIE la que los oprime, los aplasta en esa bota de control, bajo esa suela dura del zapato del control. Es que nuestro sector indígena lastimosamente hoy día se ve obligado, porque no vienen voluntariamente, son obligados a asistir a la capital de la República, y desde luego son la carne de cañón de estas protestas que, como decimos, son vacuas, no le ayudan al país a salir adelante, no son propuestas serias, no hay nada elaborado y por lo tanto merece el repudio y el rechazo, como ha merecido de la inmensa cantidad de ecuatorianos. Ahora, estimado Napoleón, evaluemos la situación al interno del gobierno. ¿Cómo esto está afectando al gobierno de Guillermo Lasso en este momento y cómo evalúa la respuesta
de la gestión de Lazo en cuanto a estos movimientos sociales que se han dado en los últimos 10 días, porque pudimos ver este decreto de estado de excepción, pero además ha prometido el gobierno no incrementar el precio de la gasolina e incluso aumentó los subsidios a las familias más pobres. ¿Cómo evalúa todo esto? Yo creo que rescatemos algunas cosas positivas porque siempre que estemos en un problema nacional, en todos los países de América Latina, lo más importante es decirnos la verdad y sacar a la mesa de discusión los problemas reales y tal y como son. Este gobierno en un año que va de funciones ha avanzado en algunas cosas. Rápidamente, tres o cuatro elementos fundamentales. Nosotros incrementamos en enero del 2022 el salario básico en el 6.25%. Pasamos de 400 a 425 dólares el mínimo nominal. Más prestaciones, esto se convierte en 600 dólares mensuales. Es el mínimo en Ecuador. Cuando lo hemos comparado en el Pacto Andino, el salario mínimo ecuatoriano es por de largo el más alto de América Latina y uno de los más, el más grande del Pacto Andino y uno de los más grandes de América Latina. Segundo, cerramos con una inflación que no alcanzó el 2%, cerramos en 1.98%. Por lo tanto, el incremento salarial era fuerte, robusto. Tercero, el crecimiento económico, la economía creció en el 4.2%. También fue elevador. El Ecuador el año anterior incorporó un impuesto a las grandes fortunas, es lo que se llama el impuesto a la riqueza, que lo tiene Uruguay, que lo tiene Colombia, que lo tuvieron muchos países de Europa. ¿Y qué significa este impuesto? Una exacción de recursos a las clases más pudientes del Ecuador. Bueno, entonces se ha avanzado en algunos temas. Sí, se ha cometido quizá errores en otros. Me parece que el gobierno no ha escuchado dedicada y detenidamente el reclamo ciudadano. Me parece que su sector ministerial es un sector deficiente. No son los técnicos, los profesionales, los alfiles que deben estar frente a cada una de las carteras. Me parece que también adolece de un cuerpo asesor que le diga con honestidad qué está bien y qué está mal. Y esa desconexión que ha tenido el presidente con la ciudadanía en general ha hecho que este justo reclamo de necesidades no satisfechas que tenemos los ecuatorianos, como muchos hermanos de América Latina, se convierta en esa espada de Damocles a nuestra democracia, a nuestra paz, a nuestra seguridad. Hoy día, desde el día lunes, Quito está bloqueado, no podemos salir de las casas, es casi difícil salir a comprar el pan o víveres en un market de la esquina. La ciudadanía es violenta, los ánimos se están calmando, como le comentaba anteriormente, hay un cruce ya de enfrentamientos entre manifestantes y antimanifestantes. Ahora, Eso es doctor lo que Napoleón, no podemos dejar que pase en el país. hablemos de las soluciones. ¿Qué salida le ve a esta situación y además cómo se plantea el diálogo que se está convocando por parte de diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana? Que hay salida, definitivamente sí hay salida. Que hay una salida inmediata, no. Esto hay que decirle claramente a todos los ecuatorianos. No podemos salir inmediatamente. Mire, datos así. Nuestro presupuesto es 31 mil millones de dólares. 31 mil. Eso es lo que produce el Ecuador, que es más o menos la mitad del Producto Interno Bruto de lo que era Venezuela, un tercio de lo que es Colombia y la mitad de lo que es Perú. Eso es lo que es el Ecuador. De esos 31 mil, siempre lo partimos el presupuesto en tres partes. Una parte es para atender deuda externa y servicio de deuda. Otra parte es para atender sueldos y salarios de todo el sector burocrático del país. Y otra parte es para atender los miles de otras necesidades. El Ecuador le destina de esos 30 mil el 10% a la salud. Mire que gran parte va al endeudamiento y por lo tanto el pastel está recordado. Si comparamos con los impuestos, con la recaudación tributaria que es de 14.200 millones de dólares, el 25% se va a educación de los impuestos y el 23% a salud. ¿Podemos hoy día aportar como nación más a estos sectores? Definitivamente sí. Tenemos un incremento en recaudación tributaria muy significativa, 16% respecto del año previo a la pandemia, es decir, el año 2019, hoy día estamos creciendo en recaudación. Nuestras regalías petroleras más o menos nos dejarán 1.700 millones más en este año de regalías petroleras. Entonces, sí tenemos recursos para aportar, pero solución definitiva, como bien menciona usted, no es posible. Sí a largo plazo, ¿y qué debemos hacer? Primero, reconstruir nuestras instituciones. América Latina tiene que entender que no hay una forma de salir adelante si nuestras instituciones no son sólidas. No necesitamos presidentes mágicos, gobernadores solventes, alcaldes revolucionarios. No, necesitamos instituciones sólidas, solventes, que trabajen a futuro. Dos, política pública clara. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro sistema de salud?
nuestro sistema de educación. Y tres, una colaboración ciudadana. ¿Qué le Estimado pasa al Ecuador? Napoleón, Es que muchos ecuatorianos están ausentes de la cosa pública, están sometidos a la zona de confort y eso nos está pasando a la ciudadanía que no se interesa en la cosa pública, son países condenados al fracaso. doctor Napoleón, con eso nos quedamos. Le agradezco mucho por acompañarnos, por analizar las perspectivas sobre este tema y vamos a estar pendientes de lo que pueda pasar en los próximos días. Gracias, mi querido José. Un fuerte abrazo.